The way. Entonces, básicamente, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Hicimos unas escalas jerárquicas, ¿cierto? Espero que todos las tengan en su cuaderno. Si no, cópienlas porque están en las pizarras de Edmodo y también pueden encontrar la clase en Edmodo, ¿cierto? Dicho eso, el objetivo de esta clase es el mismo de la clase pasada, que es reconocer. Si ya lo tienen escrito en su cuaderno, no hay problema, ¿cierto? Simplemente continúan. Reconocer posibles causas y consecuencias del proceso de independencia de Chile. Efectivamente, damas y caballeros, claramente la jerarquía social mediante la cual se administraba el territorio de la corona española, específicamente en Chile, ¿cierto? Marcaba un antes y un después en este proceso de independencia, ¿cierto? Súper importante tener eso en mente. Entonces, teniendo eso en mente, damas y caballeros, es precisamente que la actividad del día de hoy va a consistir en hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Este cuadro comparativo va a estar dividido en tres esferas, ¿cierto? En las cuales nosotros vamos a diferenciar tanto las causas como, como el proceso de independencia y también como las consecuencias, ¿sí? En ese caso, y para comenzar a responder este cuadro, les voy a hacer unas preguntas. Por favor, participen. Eh, Esperen un segundo. Ahora sí. ¿Cómo se relacionaban los españoles y criollos en la colonia? ¿Cómo se llevaban? ¿Se llevaban bien? ¿Se llevaban mal? Esa es la pregunta. ¿Quiénes eran? A ver, partamos por la base. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos españoles nacidos en América. Correcto, Aranza. Muy bien. ¿Y cómo se llevaban estos hijos de españoles con los españoles en la colonia? ¿Mal? Mal, correcto. Y se llevaban mal no porque tuvieran diferencias raciales, no porque fueran xenófobos, no porque tuvieran diferencias económicas, de hecho tenían muy parecido el estatus económico, se llevaban mal porque los criollos no podían optar a cargos públicos, ¿ya? Entonces los españoles, cuando hacían reformas económicas, las hacían para beneficiarse ellos, lo cual a los criollos también les molestaba. Pero eso, no solo, eso tampoco fue una causa, pero sí fue importante, ¿cierto? Es importante recordarla. Por ejemplo, ¿tenían los criollos y españoles igualdad de condiciones durante la colonia? ¿Tenían igualdad de condiciones? Por supuesto que no, ¿cierto? Debido al simple hecho de que unos pudieran optar a cargos públicos y los otros no, este hecho marcaba una diferencia dentro de la escala jerárquica, ¿cierto? Que vimos en la clase pasada. Entonces, por lo tanto, claramente tenían sus diferencias. Estas diferencias eran suficientes para llevar a cabo un proceso de independencia. La verdad que no, pero sí, por supuesto, que fueron una causa que se sumó al resto de más causas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender ahora. Cómo estas características pudieron haber influido en el proceso de independencia, ¿cierto? Entonces, eh, les pregunto a ustedes nuevamente, ¿qué posibles consecuencias pudo haber tenido el proceso de independencia para la historia de Chile? ¿Ustedes creen que tuvo consecuencias este proceso para la historia de Chile? La independencia tuvo Profe, ¿cómo era la pregunta? por eso la vuelvo a hacer. ¿La independencia tuvo consecuencias para la historia de Chile? Yo creo que sí, creo, ¿Por qué crees que sí, Juan? porque la independencia fue algo bastante grande para la historia de Chile. Sí, estamos de acuerdo, fue importante para la historia de Chile, pero con el estudio, caso a caso, nos vamos a dar cuenta que no fue tan importante. O sea, sí, ahora ya no éramos parte de la corona española, pero ahora éramos chilenos.
Ese sería como el gran cambio. Pero recuerden que la clase media empieza a surgir a mitad del siglo, o sea, a principios del siglo XX. Es decir, que después de que Chile se independizó, tuvieron que pasar recién 100 años para que el Estado tuviera una cierta intervención dentro del Estado chileno. Lo único que ocurrió, espera un segundo, te voy a silenciar, Juan. Lo único que ocurrió después de que Chile se volvió Chile fue que ahora el poder ya no estaba, el poder político ya no estaba en manos de los españoles, sino que estaba a manos de los criollos. Ese fue el único gran cambio. Pero la aristocracia, la élite gobernante, siguió gobernando los primeros 100 años de la historia de Chile. Eso explica el por qué recién el país dejó de ser analfabeto en la primera mitad del siglo XX. ¿Van entendiendo cómo estas cosas se van conectando con las clases pasadas? Es importante también tener eso en mente. Entonces, damas y caballeros, dicho eso, ahora sí, comenzamos. Entonces, la actividad del día de hoy es lo que dijimos, ¿cierto? Comparar estos tres cuadros. Estos tres cuadros van a estar divididos por causas, causas, eh, el proceso de independencia como tal, ¿cierto? Independencia como tal. Y acá vamos a colocar las consecuencias, ¿cierto? Que como acabamos de ver, sí fueron importantes, pero tampoco fueron muchas. Tiene un poco de ambos la respuesta. Entonces, importante recordar que las causas ocurrieron en el contexto de la colonia, el contexto del gobierno de la monarquía española. Este proceso de independencia se da a través de tres fases. La patria vieja. ¿Cuál era la siguiente? Patria Nueva. Era la, No, pero la patria nueva sí va. Pero entre la patria vieja y la patria nueva va otra parte de la historia, de este proceso de independencia. La re, Reconquista. la La reconquista Reconquista. y finalmente, ¿cierto? La patria nueva, que sería una de las más grandes consecuencias, ¿cierto? Patria nueva. Bien. Mientras que este contexto de las consecuencias se dan en Chile, así de simple, en Chile como nosotros lo conocemos en la actualidad. Bien, vamos primero con las causas. Ya las causas van a tener que ir completándolas con el libro de historia. ¿Ya? El libro de historia de sexto básico. Espero que todos lo tengan. Desde las clases pasadas ya hemos estado trabajando con el texto y si no lo tienen, no se preocupen que yo lo tengo acá. ¿Ya? Entonces vamos. Vamos primero con las causas. En su cuaderno, eso pero sí no lo primero, tengo. primero copien en su cuaderno los cuadrados. Si quieren hacerlo de forma horizontal para hacerlo más grande, háganlo como ustedes quieran, pero vamos a dar 5 minutitos para que copien. ¿Ya? Así que hágale pues. Hágale pues. Causas, colonia, independencia, consecuencias, sí. Dentro de las causas es importante separar las razones externas y las razones internas. Las razones internas son causas que se provocaron dentro del país, dentro del territorio chileno, mientras que las causas externas se cocinaron, por así decirlo, eh, en diferentes lugares. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos es una causa externa que propicia la independencia de estos países. La invasión de Napoleón a España es un acontecimiento externo que propicia la independencia de Chile, entre otros. Los vamos a ver. Causas externas, me interesa que copien dos. Vamos a ver que son varias, pero dos externas. ¿Ya? Y causas internas, me interesa que copien tres. ¿Ya? Hay gente que cree que las causas externas son más importantes que las internas. Yo en lo personal discrepo con ese pensamiento, pienso que las causas internas siempre son más relevantes. Pero bueno, eso es cuestión de opinión.
Entonces, ¿copiaron los cuadros? ¿Están listos? Yo sí, profe. Sí. Profe, esto lo pondrán en Yo modo, no. hay que copiarlo ahora. Rocío, esto también lo voy a copiar en modo, por supuesto que se sube todo en modo, pero cópienlo en su cuaderno ahora, porque estamos trabajando en clase en este momento, ¿sí? Así que hágale pues, cópielo nomás. ¿Ya copiaron? ¿Están listos? Sí. No. Yo sí, profe. Ya, ahí el dijo No, no. no, mister. No se preocupe, espera un rato. Yo espero. Esperemos al compañero. Profe, le digo la verdad. Cuénteme. Antes de la clase estaba jugando mal. ¿Cómo? Estaba jugando Minecraft en clase. ¿O no estaba en clase cuando estaba jugando? No, no estaba en clase. Ah, ya, entonces está bien. No hay ningún problema. Es bueno ese juego, ¿ah? Yo nunca le pillé mucho la entretención, pero hay harta gente que le gusta. Lo único Y el entretenido es como que hay que survival. crear su propia casa, su... Es que podéis crear Lo más mundos, sencillo ¿no? es hacer la casa en creativo, pero a mí me gusta más el survival. Hay una versión Mm, educativa. Es que se puede hacer muchas cosas con Minecraft. Bueno, el juego se llama Mis Crafteos, mis creaciones. Entonces, profe, profe, ¿por qué no se hace un server para jugar? Ah, con un amigo pensaba en hacerle un server una vez de Minecraft, pero no resultó, no terminó de nada. Ya, ¿copiaron? Espero que sí. Juan, no escriba en la pizarra, borre eso inmediatamente. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a la página 58 de nuestro libro. Los que lo tengan en formato físico pueden trabajar en formato físico, ¿cierto? Pero acá están las causas. Causas de la independencia de América y también de Chile. Recordar que este proceso de la independencia no fue un proceso solamente chileno, sino que fue un proceso que convocó a diferentes países de Latinoamérica. Entonces, causas externas. Tienen que elegir dos de las causas externas y copiarlas en su cuadro, mientras ¿Cuál que página, mister? 58 del libro de sexto básico. Ojo con eso. Sexto básico. Recuerden que estamos repasando la información del año pasado todavía. Y de las causas internas tienen que copiar 3. ¿Ya? Entonces, trabajen. Juan, te voy a silenciar porque se te escucha tu micrófono. Gracias. Profe, disculpen, que teníamos que copiar. Las causas externas y causas internas. Tiene que copiar 2 causas externas y 3 internas. ¿Cómo sale en el cuadro que acaban de copiar? Usted dijo que había terminado de copiar el cuadro. Ok, no sabía que íbamos a hacer algo tan largo, pero qué bien. Ahí está. No tengo el libro, pero Aranza, no se preocupe si lo estoy transmitiendo. Ahí están las causas, están en la pantalla. Así que cópielas de ahí. Recuerde, tiene que elegir 2 causas externas. Hay 4 ahí, pero usted elija 2. La que a usted le parezca que son más relevantes para el proceso de independencia de Chile. Recuerde, tenga eso en mente a la hora de elegirlos. Yo ya elegí dos de externas, no más me falta de internas. Ok. ¿Copiaste la definición que está al lado, Juan? Esta Está que al está... lado, bueno, la estoy copiando. Ok. Juan, muteate. ¿Qué podríamos decir de las causas externas? Bueno, la verdad podríamos decir mucho. De hecho, yo creo que una causa externa fue el gran detonante de este proceso de independencia.
La invasión napoleónica, cuando se realizó en el año 1797, si la memoria no me falla, no, perdón, se hizo en 1810, pues, 1810. La invasión napoleónica, cuando se produce en 1810, toma preso al rey Fernando VII de España. Este hecho hizo que los criollos acá en América dijeran, ¿qué hacemos con este gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijeron, armemos una junta provisoria que le mantenga el poder al rey Fernando VII. Y esta junta provisoria quedó gustando tanto, quedó incentivando tanto a los criollos que empezaron a hacer el proceso de independencia. Mira, en verdad las 4 razones que tenemos acá, estas 4 razones externas, son súper importantes, ¿ya? Así que da lo mismo cuál elijan, las 4 van a ser importantes. Pero, por ejemplo, la Ilustración y la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, no, si en verdad están conectadas todas. Elijan la que ustedes quieran, sí, no hay ningún problema con eso. En la Ilustración, los ilustrados criticaron la concentración del poder en el rey, ¿cierto? Luego, cuando Chile se hace una república, se elige a un presidente, ¿cierto? Deja de tener rey. No hay un rey en Chile. En la colonia sí, nuestro rey era Fernando VII. ¿Qué escriben en el chat, chiquillos? ¿Copiaron ya? ¿Están listos? César, Máximo, ¿están listos? Sí, bien. Entonces, y en las causas internas faltaba la expulsión de los jesuitas. De las causas internas podríamos decir bastante. De hecho, del descontento criollo y de la identidad criolla, nosotros ya hablamos bastante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros celebramos las fiestas patrias y vemos a gente vestida de guaso, la cueca, gente comiendo asados, todas esas cosas, todas esas tradiciones que se heredan de esa fiesta, vienen de esta época, vienen de esta identidad criolla que se empezó a formar, ¿cierto? La identidad criolla. Los criollos, al sentirse discriminados por los españoles, desarrollaron una identidad relacionada con la tierra que habitaban. Y de ahí viene este sinónimo del guaso, de la tierra, ¿cierto? Etcétera. Importante recordar lo que yo siempre les digo. ¿Qué era sinónimo de tener dinero en la antigüedad? ¿Qué era sinónimo de tener dinero en el siglo XIX? ¿Tener una empresa que se llamara Amazon era sinónimo de tener dinero en el siglo XIX? Por supuesto que no, porque no existía Internet, ¿cierto? No, porque No, no no existía, existía. Entonces, en el siglo XIX, ¿qué era sinónimo de tener dinero? Ser millonario, Siempre ha sido sinónimo ser millonario, pero para ser millonario, ¿qué tenías que tener? dinero y bastante. No necesariamente. Tenías que tener otra ¿Esas? cosa. ¿Cómo? No, ¿Tener sí. riquezas? No. ¿Qué tenías, para ser rico, qué tenías que tener en el siglo XIX? Plata, obvio. Educación. Monedas. Plata, educación, de hecho sí tenías que tener educación, pero tenías que tener Ah, tierra, tenías que tener tierras. La persona que Tierra. tuviera más tierra, terreno. más terreno, Ujú. la persona que tuviera más terrenos Níter. era la persona Yo, más millonaria. Exacto, la yo, Antonia iba a de- respondió. yo, yo iba a decir pueblos, casas, pero tierra no iba a decir. La persona que tenía, de hecho, por eso es que nosotros, nuestra tradición es criolla, y los criollos tenían tierras, por lo tanto tenían dinero, por lo tanto, por eso regularmente las fiestas patrias se celebran como con el estilo guaso, como con un estilo campesino. Lo conectan, No ¿cierto? me dejo Ahí tiene mutearme. sentido. Ah, profe, ahora tiene sentido, ¿sí? Ahora tiene sentido que bailemos cueca. Pero por eso, ya, la identidad criolla se empieza a formar y es una causa interna, ¿cierto? Al sentirse discriminados, al no sentirse españoles, los criollos empezaron a desarrollar su propia identidad, ¿sí? Mira, de hecho, miren, descontento criollo. Los criollos tenían riquezas, pero no podían acceder a cargos políticos importantes.
Si eran iguales que los españoles, solamente que no podían optar a los cargos políticos. Martín Omada dice, recién me di cuenta que tenía la cámara prendida. No se preocupe, Martín, yo ni siquiera me di cuenta. Antonia había dicho tener tierras. Disculpa, Antonia, no había mirado el chat, pero está en lo correcto. Bien, ¿copiaron las causas? Se lo copió. Sí, pero Yo sí. Perfecto. ¿Cómo que no? Ok. Ya pues, copien. No, yo no. Vamos ahora con la independencia, con el proceso de independencia. Vamos. En causas externas, dos externas, ¿cuáles copiaron? A ver, vamos a alguien al azar. Antonia Orellana, dígame sus dos causas externas. ¿Yo? La Esperen Antonia. un poquito. Antonia, dígame sus causas. Por mientras, Martín, dígame usted dos causas internas. Martín. Martín Freire. Las dos causas. Dígame dos causas internas. Situación económica. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? Ah, la situación económica. Ok, correcto. Y la identidad criolla. la identidad criolla. La situación económica, perdón. La situación económica respondía al monopolio, ¿cierto? Que tenía la corona española con sus colonias acá en América. Situación económica. Y, ¿cuál dijiste, Martín? Disculpa. Identidad criolla. Identidad criolla. ¿Qué más? Gustavo, dígame usted una causa interna, solamente una, que no esté escrita todavía. Una causa interna. Sí. La identidad criolla. Ya la colocamos. Otra. Entonces, expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas. Un acontecimiento muy importante, a que ustedes no lo crean. De hecho, quizás los jesuitas ni siquiera les suene el nombre. Pero los jesuitas eran la agrupación católica que se encargaba. ¿Sí? ¿Les suena jesuitas la palabra jesuitas? Sí, sí me suena. Ah, ya, perfecto. Pero los jesuitas eran los que se encargaban, ¿cierto?, de administrar cualquier tipo de escritura, de documentar cualquier proceso que estuviera viviendo Chile. La verdad que hicieron un rol súper importante en la colonia, sobre todo con el hecho de la esclavitud. Porque, por ejemplo, en España había gente que quería esclavizar a los indígenas. O, por ejemplo, había en España gente que quería asesinar a los indígenas. Y eso, por ejemplo, fue lo que pasó en Estados Unidos, donde los pueblos originarios fueron exterminados por parte de los ingleses. Lo mismo con Canadá, con los franceses. Es por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos el 90% de la población es blanca, y acá tenemos una raza mestiza, ¿cierto? Que se mezclaron indígenas con españoles. Y eso se debe a lo bien que, o sea, y eso se debe a que nos mezclamos, ¿cierto? Y no exterminamos. Bueno, en verdad sí hubo exterminios acá en América Latina, pero no tanto como en Estados Unidos, como en otras partes, porque por eso explica que hoy en la actualidad nosotros seamos una raza mestiza, ¿se entiende? Y los jesuitas luchaban en beneficio de los derechos de los indígenas, de cierta forma eran quienes los defendían, entonces por lo tanto igual hicieron una misión súper buena dentro de todo. También, por ejemplo, no sé, pues, cuando leen documentos de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro, cuando ven planos de la ciudad de Santiago, como se hicieron en la colonia, todas esas cosas también le hicieron los jesuitas, se encargaron de muchas cosas. Entonces eran una agrupación muy querida dentro del territorio chileno. Entonces cuando los españoles expulsaron a estos jesuitas, los criollos también se enojaron con ellos, porque los jesuitas eran muy queridos por todos en la comunidad. Bien, a una chiquilla yo le había preguntado las causas internas, le dije que me dijera dos, y me dijo que me esperara. ¿Quién fue? No me acuerdo. No
No me acuerdo. Orellana. ¿La Aranza? No, la Orellana. La Antonia Orellana, Antonia. creo. Antonia. Yo también soy ¿Dijo Orellana. Antonia? Antonia, sigo esperando sus dos causas externas. ¿Las anotó? Si no las anotó, dígame que no nomás. Yo le pongo un Profe, 1. yo tengo externas. Por eso, ya, Juan, dígame las causas externas, para que avancemos más rápido. Ilustración. La ilustración, un movimiento que comienza en los albores de la Europa medieval, ¿ya? Y Y... ¿Cómo que se escribe? ¿Cómo que...? No me acuerdo cómo se... Ya, profe, espere. ¿lo anotó o se lo está recordando? Lo tengo en el libro, pero perdí la página. Pero ¿y por qué no lo anota en su cuaderno, Juan? ¿Se Porque acordaría? le sacó captura hay que y le anotarlo. Hay que anotarlo en el cuaderno. Yo no tengo cómo poder estar vigilando que usted copie en su cuaderno, pero usted debe hacerlo igual. Ya, ¿cuál sería la otra causa externa? Era... La invasión napoleónica. Invasión napoleónica. ¿Les parece bien que usemos esa? ¿Invasión? Invasión napoleónica. Bien, listo, tenemos causas. Ahora vamos con el proceso de independencia como tal, ¿cierto? Estas causas propiciaron este proceso de independencia en Chile. ¿Correcto? Genial. No hay ningún problema, se entiende, pulento. Seguimos. Entonces, acá está. Este proceso, por supuesto, que no se dio solamente en Chile, ¿cierto? Se dio en diferentes partes de América Latina, como ya hemos dicho. La Capitanía General de Chile pasó a llamarse Chile, el Virreinato de la Plata pasó a llamarse Argentina, Virreinato del Perú pasó a llamarse Perú, Virreinato de Nueva Granada se dividió en dos, creando a Colombia y Ecuador, Venezuela pasó a llamarse Venezuela, etcétera, ¿cierto? Este proceso de independencia en Chile estuvo marcado por, primero, la Patria Vieja. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontecimiento le da comienzo a la Patria Vieja? ¿Cuál es el gran acontecimiento que da comienzo a la Patria Vieja? En 1810, ¿qué ocurre? Pensando. La primera Junta de Vecinos. Nacional de... Primera Junta de Vecinos, Primera Junta Nacional de Gobierno, correcto. Primera Junta de Vecinos. Voy a escribir vecinos yo también. Hoy en día se ven juntas de vecinos. Bien, y la Patria Vieja comienza con este proceso, ¿cierto? Esta primera Junta Nacional de Gobierno que se hizo con el objetivo de mantener el poder mientras Fernando VII se encontraba preso debido a la invasión napoleónica. Pero este proceso, una vez que Fernando VII es liberado, se acaba y comienza la reconquista, ¿cierto? Comienza este periodo de reconquista. ¿Con qué hecho comienza la reconquista y se acaba la Patria Vieja? profe, ¿puede repetir la pregunta? Que no escuché bien. Debido a este proceso de independencia que se inicia, existen dos bandos, los realistas, que eran los españoles, y los independentistas, que eran los criollos. En una batalla, los realistas o los españoles ganan, y comienza la época de la reconquista española, y se acaba la Patria Vieja. ¿Qué acontecimiento origina esta época de reconquista? Yo lo tengo acá, no se preocupen, y lo vamos a leer para que quede bien, bien claro. Deme un segundo acá. Para que quede bien, bien claro. Acá está. Que alguien me lea lo que dice ahí, por favor. ¿Cuál de todas, profe? La de arriba, lo que dice Batalla de Rancagua. Exacto, la batalla de Rancagua. ¿Alguien quiere leer? ¿No? ¿Nadie se ofrece? Entonces, María José. Yo. María Yo. José Pérez. Ah, ya, perdón. Lea. Luego de las primeras medidas de los patriotas desde el Virreinato de Perú, llegó un ejército realista con la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de criollos. Los patriotas no pudieron vencer al ejército realista. Exacto, ¿cierto? Tenemos en esta imagen, ¿cierto? En esta pintura, hecha en 1944, hecha mucho después,
pero igual sigue siendo una bonita fuente. La primera bandera, por ejemplo, vemos ahí la primera bandera Sí. de la patria vieja, vemos a mujeres ayudando a los soldados heridos, vemos soldados muertos, y vemos que están celebrando la victoria. ¿Quiénes? ¿Quiénes ganaron? Los chilenos. No. ¿Quiénes Ah, ganaron? no. ¿Quiénes ganaron en la batalla El de Rancagua? ejército realista. El ejército realista, los españoles. De hecho, esta batalla de Rancagua también es conocida como el desastre de Rancagua. Y también puede ser conocido como el desastre de Rancagua porque nosotros, los chilenos, como tal, los chilenos que somos hoy en día chilenos, perdimos la batalla. Y yo insisto, hasta por ahí nomás, yo todavía no me siento tan chileno, no importa. Igual en Rancagua hay una cultura. Sí, por supuesto que en Rancagua hay mucha cultura. Entonces, este desastre de Rancagua. Y comienza el periodo de la Reconquista. Durante este periodo de la Reconquista, los independentistas dentro del territorio se reorganizaron y mantuvieron viva la llama de la independencia, por así decirlo. Aquí se hicieron importantes mujeres como Javiera Carrera, mujeres como Paula Jara Quemada, se hicieron importantes personajes como Manuel Rodríguez, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a doña Javiera Carrera. ¿Alguna mujer que lea lo que hizo doña Javiera Carrera, por favor? Tania Costa, ¿puede leer la biografía de Javiera Carrera, por favor? El ejército falso, como dice César, correcto. Tania Costa. ¿Qué pasa, Tania? Mister, ¿dónde anota las cosas? En el cuadro, pues. A medida que nosotros vamos avanzando, ustedes van rellenando el cuadro. A ver, otra chica. Martina Vivanco, ¿puedes leer lo que hizo Javiera Carrera? Ok. Javiera Carrera, 1781 y 1862, reconocida por su compromiso con la causa independentista. Organizaba en su casa reuniones de patriotas donde se discutían los planes de emancipación. Fue siempre consejera de sus hermanos Juan José, Luis José y Miguel Carrera. Correcto, muchas gracias. Martina, ¿puede De leer nada. de nuevo, por favor, ¿puede leer a Paula Jara Quemada? Vale. Paula Jara Quemada, 1768-1851. En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de Paine para que colaboraran con el general San Martín. También albergó en ella a soldados patriotas heridos y donó caballos, alimentos y pertrechos al ejército patriota. Correcto, muchas gracias, Martina. Entonces, claramente, ¿cierto? Durante este proceso de reconquista, recuerden que estamos en la reconquista, muchos actores trataron de mantener la llama viva de este proceso de independencia. ¿Y cómo se mantenía la llama viva? Organizando reuniones secretas, ¿cierto? Y ayudando a los soldados patriotas, ¿cierto? Entonces, dentro del territorio, se mantuvo el movimiento se mantuvo el concepto de independencia. Mientras que externamente, ¿cierto? En Argentina se organizaba un ejército, el Ejército Libertador, comandado por el general San Martín y también subcomandado por Bernardo Higgins, que era el general chileno, ¿cierto? Pero, y luego de eso, una vez que llega este ejército, se consigue una victoria, ¿cierto?, en la batalla de Maipú, la cual finaliza este proceso de reconquista y comienza la patria nueva, ¿cierto? Y con ello comienza la historia de Chile, por lo tanto comienzan las consecuencias. La clase se va a cerrar en un minuto, pero volvemos inmediatamente, ¿cierto? Batalla de Maipú, vamos a colocar acá. Y la clase se va a cerrar en menos de un minuto, pero volvemos inmediatamente para escribir las consecuencias, ¿ya? Y una vez que escribamos las consecuencias, damos la clase por finalizada, ¿sí? Oigan, súper importante, todo esto vayan anotándolo en su cuaderno. Aprovechen este minutito para ir copiando en su cuaderno.
Entonces, súper importante. En la patria, durante la independencia ocurrieron muchas cosas, ¿cierto? Primero, en la patria vieja, la primera Junta Nacional de Gobierno. Después de eso, los criollos perdieron el poder en el desastre de Rancagua. Dentro del territorio, después de eso, mucha gente trató de mantener la esperanza de la independencia. Y fuera del territorio se estaba organizando un ejército que iba a venir a luchar contra los españoles, ¿cierto? Para quitarles el poder y comenzar así la historia de Chile. ¿Sí? Súper importante. ¿Todavía no acaba la clase completamente? Por supuesto que no, Maximiliano. Faltan las consecuencias. ¿Usted ha escrito? No, que el Máximo dijo, bueno, ¿quién va a jugar Minecraft? Ah, no, no, no. Ah, lo siento, lo siento. No, todavía no. Todavía no pueden jugar Minecraft. Lo siento, Máximo. Tania, profe, ¿se me escucha? No, Tania, no se le escuchaba. De hecho, usted perdió su oportunidad de leer a dos mujeres ilustres de la historia, las cuales fueron